Bienvenidos a Founders Growth Mastermind, el podcast donde empresarios, CEOs y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito. ¿Listo para comenzar? ¡Aquí vamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Founders Growth Mastermind Podcast, donde entrevistamos a dueños, fundadores y directores de empresas B2B exitosas para saber cómo es que hicieron lo que hicieron. Y en esta oportunidad tenemos a David López Saura, que es CEO y founder en Intelia Design and Development. Intelia AI es un software tipo SaaS especializado en e-commerce, Horeca y retail, que te hace elevar la facturación entre un 15 a un 30% a través de recomendaciones, fidelización, afiliación y audiencias. Todo basado en AI, en inteligencia artificial que está tan caliente. Así que seguramente la conversación va a estar ahí súper en torno a todo lo que es inteligencia artificial. David, me faltó algo en la presentación. Cuéntame cómo complementamos la introducción. Nada, Francisco, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación al podcast. Y sí, a ver, simplemente matizar. Ahora mismo la empresa está más enfocada en el modelo de negocio a farmacia, porque sí que es verdad que al principio teníamos un enfoque como más generalista, ¿no? Abordando más sectores, y ahora sí que, pues sobre todo, se ha centrado en este modelo de negocio, ¿no? Entonces, simplemente matizar esta parte. Sí que se está diversificando ahora a otras verticales y demás, pero sobre todo el core de negocio estaría en este sector farmacia. ¿Siempre dentro de España o el mundo o Europa o qué? Sí, pues te cuento. A ver, ahora mismo, es decir, este año pasado, el modelo de negocio se ha enfocado más en el mercado español. Sí que este año, es decir, la idea es salir a dos mercados en concreto, que sería el Portugal y el italiano, ¿no? Y bueno, es decir, en ese sentido, todo el mundo por delante, ¿no? Es decir, sí que obviamente hay planes de internacionalización de la compañía, pero bueno, es decir, queremos ir paso a paso. Estimado, y cuéntame un poco en esta primera sección que se llama Setup, donde queremos saber cómo llegaste a configurar tu empresa. ¿Cómo diste con la idea? O sea, ya llevan sus años, la inteligencia artificial está caliente hace 2, pero ustedes llevan, por lo que vi, una decena de años. Entonces, cuéntame un poco cómo llegaron a lo que llegaron. Sí, pues a ver, nosotros efectivamente hemos hecho muchas cosas. La empresa efectivamente nació en 2015, aún así pues yo tenía una empresa anterior que empezó en 2013, 2 años más, es decir, que efectivamente superamos la decena de años. Y bueno, es decir, en ese sentido hemos hecho muchas cosas, hemos hecho consultoría, hemos hecho e-commerce, pues bueno, es decir, sobre todo nos enfocamos, al principio teníamos cuentas más pequeñas, hemos trabajado en administraciones públicas, luego digamos que nos enfocamos en consultoría para cuentas más grandes, de más envergadura, y sí que es verdad que llegó un momento en donde básicamente se cambió de un modelo de servicio a un modelo de producto, ¿no? Esto al final se hizo por un tema, Francisco, pues puramente de escalabilidad del modelo de negocio, ¿no? Porque sí que es verdad que el servicio al final, pues como sabes, cuesta escalarlo mucho más. Entonces, pues bueno, dijimos, oye, vamos a coger toda la experiencia que tenemos de años atrás de haber hecho mucha consultoría y vamos a configurar un producto digital en torno a esta experiencia. Sí que al principio, como te decía al principio de la conversación, fuimos a múltiples sectores bajo un modelo más generalista, e igual con la experiencia y con el tiempo pues vimos que era mucho más escalable nuevamente el enfocar la solución en un nicho concreto y escalar solo en una vertical, ¿no? Trending topic. En la siguiente sección llamada Trending Topic, yo quiero que nos cuentes un poco acerca de qué crees tú que viene súper caliente en torno a lo que es tu industria. Y tu industria, déjame adelantarme, quiero decir que tu industria no es solamente e-commerce, sino solamente inteligencia artificial, sino quizás pharma. O sea, uno podría decir que por lo que me estás contando es como la superposición de las tres. O cuéntame, ¿qué crees tú que viene súper caliente
en tu industria. Sí, pues nada, lo has dicho Francisco al principio de la conversación, inteligencia artificial, obviamente, es decir, lo aborda todo y es aquí la estrella de todo. Y sí que es verdad que es decir que al final va a haber mucha evolución en torno a esto, ¿no? Es decir, ahora se habla mucho de todos los agentes, de EA, o sea, es decir, hay ahí realmente es decir, un camino que todas las empresas tenemos que recorrer en cuanto a adopción de inteligencia artificial, sobre todo por un tema también de competitividad, ¿no? Es decir, al final van a ir apareciendo nuevos players a nivel mercado y todos los que no queramos quedarnos fuera, obviamente tenemos que apostar por estos modelos, ¿no? Entonces nosotros ya de hecho estamos utilizando inteligencia artificial desde hace pues año y pico, ¿vale? Porque es decir, al final no te he hablado mucho de producto, pero bueno, al final, a grandes rasgos, nosotros lo que ofrecemos es un sistema como de recomendación en tiempo real para los equipos de farmacia y también de dispensación, ¿no? Inteligente. Entonces, para eso, pues bueno, digamos que hay muchas aristas en cuanto a que tenemos que sincronizar también información de bases de datos de farmacias, etcétera, etcétera. Entonces, todos los modelos de clasificación, por ejemplo, ya los estamos abordando nosotros con todos estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tenemos muchísimo recorrido. Entonces, como te digo, va a ser un aspecto clave, es decir, en los próximos años, sobre todo para ser competitivos y poder enfrentarnos a un mercado global, ¿no? Que es lo que aquí se pretende. En esta siguiente sección que se llama Growth Hacking, quiero que nos cuentes un poco acerca de qué es lo que está resultando y porque la audiencia de nosotros son fundadores de empresas B2B y el marketing B2B también cambia rápidamente. Lo que funcionaba hace 2-3 años, hoy día ya no tanto. Entonces, queremos saber, ¿qué te está resultando a ti para conseguir nuevos clientes B2B? Vale, a ver, pues aquí te cuento, Francisco. Nosotros actualmente tenemos una estrategia de outbound bastante trabajada. Bueno, es decir, no sé si la audiencia conocerá seguro todos los modelos de máquina de ventas o de sales machine, que esto es algo que decir que bueno, que decir que lo acuñó de hecho pues Salesforce, HubSpot, hay bastante literatura en torno a esto. Entonces, básicamente hemos visto que es un modelo que en el sector pues farmacéutico funciona bastante bien, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido pues tenemos equipos de SDR, Account Executive para cierre, Market Research, para explotación de bases de datos. Bueno, un engranaje al final bastante trabajado que sí que es verdad que está funcionando bastante bien, ¿no? Entonces al final pues bueno, es decir, pues importancia de KPIs, aquí se mide absolutamente todo en nuestra compañía, desde el tiempo de la llamada del SDR que contacta con el farmacéutico, los tiempos medios que hay desde la primera llamada hasta la siguiente reunión para el cierre de la venta. Entonces todo esto es un mecanismo que es decir que va, pues como te digo, muy engranado para que pueda funcionar y pueda tener sentido. Al final ten en cuenta que realmente nosotros gestionamos muchísimas farmacias en paralelo. O sea, te puedo hablar de a lo mejor gestionamos de pipeline de 5.000, 6.000 farmacias, que obviamente es decir que eso no son los clientes, no son nuestros clientes, pero sí que son todo el grueso de oportunidades, ¿no? que estamos gestionando actualmente. Entonces, o todo eso va muy bien engranado o directamente es muy difícil. Entonces, pues con todo eso, básicamente, es decir, estamos consiguiendo pues cada día tener mejores conversiones, tener tiempos de cierre cada vez más cortos, etc. Y eso al final se traduce en ventas. Voy a hacer un doble clic porque mi audiencia y yo también queremos saber los detalles. Entonces déjame adivinar un poquito. Porque me estás contando, ustedes tienen un equipo que, después corrígeme, pero asumo que van a ser entre 3 a 5 personas, donde hay una persona o algo así que produce y mejora bases de datos, 1 o 2 SDRs, me imagino que tendrán 1 o 2 closers, o quizás vas tú a las reuniones o gente que hace cierre de venta, y básicamente eso es lo que hacen, esa estrategia de outbound. Y el outbound lo hacen por llamadas de teléfono, me imagino que un poco de LinkedIn, un poco de email, y eso es, ¿sí? Sí, más o menos, simplemente por matizarte también esos números. Efectivamente, el market research, digamos que lo tenemos externalizado, pero al final, pues decir, hay un equipo trabajando
esa parte de base de datos. La parte de SDR, entre interno y externo, pues decir, pues puede haber unas 6 7 personas trabajando, y en la parte de acá un executive de cierre 100% interno, 4 personas trabajando. Básicamente al final esto es un funnel de venta, ¿no? El objetivo pues es que decir a que a nuestros cerradores le lleguen las máximas citas posibles, porque al final eso se traduce en conversión y en venta en definitiva. Suena a harta gente porque uno pensaría que cuando uno se anicha bastante e-commerce para farmacias dentro de España, suena como que no debería haber tanta gente como para tener 4 closers, pero si lo tienes así, porque sí. Claro, lo que pasa es que aquí te matizo, Francisco. Nosotros realmente, es decir, o sea, nuestro cliente es la farmacia física, claro, en este caso no el e-commerce. Entonces, farmacias físicas solo en España hay 22.000. Entonces, claro, mira, el tamaño de mercado es súper grande, básicamente, es decir, y ya te digo, es decir, y luego ya si nos ponemos a Italia son cifras similares, Portugal prácticamente la mitad, unas 10.000, 9.000, 10.000 farmacias. O sea, el tamaño de mercado es gigantesco, la verdad. En Latinoamérica, o quiero decir, quizás en Chile, tengo mis dudas que sea así, serias dudas. Yo veo que acá las grandes farmacias tienen, no sé, 50 100 80 sucursales, y de esas deben haber 4 o 5, y después deben haber otras 10 medianas, y no sé si hay 100 chicas, no desconozco ese mercado, pero me suena súper distinto. Claro, nosotros que el mercado de Latinoamérica también ya lo estamos empezando ya a investigar, obviamente, porque nuestro trabajo también es ir mirando hacia afuera y no solo estar en el hoy, sino también en el mañana. Realmente, claro, aquí hay una diferencia bastante importante respecto al mercado español. En España, por ejemplo, por un tema legislativo, al final un farmacéutico solo puede tener una farmacia, ¿no? Entonces, eso es lo que da un tamaño de mercado tan grande de esos 22.000. Si realmente, decir, contaras el número de farmacias físicas en Chile, no tengo el dato, ahora mismo. Seguro que decir que son miles, y varios miles, pero claro, la única diferencia es que sí que es verdad que en Latinoamérica la propiedad de esa farmacia efectivamente recae en varios grupos, ¿no? A diferencia de España, en donde básicamente son empresarios independientes, más allá de alguna cadena que pueda tener, pues, no sé, 80, 100 farmacias, ¿no? Entonces son mercados realmente distintos, en donde la estrategia obviamente es totalmente distinta. Por eso aquí realmente no funciona tan bien una estrategia de outbound, en el sentido es muy fácil llegar directamente al decisor, muy fragmentado, etcétera, etcétera. Obviamente, es decir, en otros mercados, pues es una estrategia de una venta casi que, es decir, más consultiva y con unos tiempos de cierre mayores, ¿no? Porque al final es establecer contacto con un grupo, ir poco a poco, pues bueno, trabajando esa confianza. Entonces, son modelos de venta bastante distintos y al mismo tiempo complementarios. Go to market. Último doble clic en el tema de marketing y ventas. En esta sección que se llama Go to Market, queremos que nos cuentes un poco acerca de buenas prácticas entre unir marketing y ventas. ¿Cómo tienes tú segmentado, separado marketing de ventas? Y entonces, mi opinión corta, mi opinión, marketing debería, y especialmente en una empresa como las nuestras, que son, no sé, medianas, no empresas grandes, el 90% del marketing tiene que estar orientado a generar leads y punto. Muy poco o nada de branding, muy poco, no digo cero, pero muy poco, y bueno, ventas a cerrar y a crecer las carteras. ¿Cómo lo tienes tú construido dentro de tu equipo? Pues exactamente, tal cual, como dices, para nosotros marketing y ventas es una única unidad, por así decirlo. Efectivamente, todo tiene que ir, todo el propósito, es decir, al final recae en una conversión y en una facturación, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido hay que alinear a todos los departamentos para que persigan el mismo objetivo. Efectivamente, marketing se trata más de decir de esa generación de leads, pero es decir, si marketing y ventas no trabajan de la mano, es decir, no tendría sentido, ¿no? Sí que es verdad que en esta parte de inbound, nosotros por las características del sector y de los mercados que tocamos, pues bueno, es decir, justo estamos ahora trabajando incluso ya una marca diferenciada para el sector, etcétera, etcétera, y entonces ya entramos más en esa parte de branding que tú precisamente
comentabas, pero ahora mismo para nosotros es una única unidad de negocio y efectivamente trabajan absolutamente de la mano, ¿no? ¿Cómo es una semana normal en la vida de un CEO como tú? ¿Cuánto tiempo dedicas al liderazgo? ¿Cuánto tiempo dedicas a estrategia? ¿Cuánto tiempo dedicas a vender? ¿Cuánto tiempo dedicas a operaciones? No sé. Cuéntame un poco cómo es tu semana. Hey, Francisco Israel por acá. Y si todavía te sigues preguntando si tener tu propio podcast es conveniente, somos varios los que creemos que es la actividad de marketing B2B más rentable para contribuir a tu empresa. En Prisma.com lo hacemos todo por ti y tú solo te dedicas a tener conversaciones valiosas. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Cómo es una semana normal en la vida de un CEO como tú? Pues a ver, realmente decir, obviamente yo también he evolucionado bastante en lo que eran mis funciones hace unos años a ahora. Y sí que es verdad que al final, es decir, mi parte sobre todo, es decir, es mucho más estratégica y apertura de negocio, ¿no? Es decir, entonces en ese sentido yo sí que, pues bueno, es decir, dedico un día completo, que suele ser el principio de la semana, a la revisión de KPIs, de cómo van todos los departamentos. Y ese es el día, pues, para sentarse básicamente con, pues, con todo, con la parte de ventas, con la parte de IT, con la parte de cliente, con la parte de CFO, con todo, básicamente para tener una fotografía, pues bueno, específica de semana a semana de cómo está evolucionando la compañía, ¿no? Y más allá de eso, pues decir, todo el resto, decir, de semana, por así decirlo, para mí, pues decir, pues está muy enfocada. Mi trabajo fundamentalmente, nosotros, bueno, en la compañía tenemos inversión privada. Entonces, básicamente, mi compañía, mi función básicamente es trato con inversores, porque sí que con todos tenemos una relación muy estrecha y muy cercana y sí que se hace un reporte pues bastante continuo en el tiempo, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, decir, generación de negocio. Yo eso es lo que estoy ahora mismo enfocado, es decir, pues te hablo pues eso de pues acuerdos estratégicos con canales, pues otro, pues, por ejemplo, ahora que tampoco te lo he dicho, pues sí que se ha abierto otra sociedad para otra vertical, estoy muy involucrado en todo lo que supone darle estructura a esta nueva sociedad. En la parte de recursos humanos también me meto quizás sí que es verdad que en la parte de perfil es más clave. Pues bueno, digamos que no te podría dar una estructura al resto de semana, más allá ya te digo, de ese principio en donde sí que lo tengo todo bastante estructurado para, pues eso, para darle un seguimiento continuo y tener esa foto de cómo va la compañía. Headhunting. Hablemos un poquito de recursos humanos, que me parece interesante por varios aspectos. En esta sección llamada Headhunting, me imagino que para poder escalar y para poder construir una empresa sólida, tienes que conseguir lo que los gringos llaman A-players. ¿Cómo haces para conseguir y retener a jugadores tipo A y que performen y se queden en tu empresa? Pues, a ver, muy buena pregunta. No hay una fórmula secreta para eso. Sí que te puedo decir que todo el equipo directivo que ahora mismo está en la compañía son personas que yo conozco desde hace mucho tiempo y con los que he trabajado desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, es decir, son relaciones que sean un poco, cocinado a fuego lento, ¿no? Entonces te hablo de que el CTO actual de la empresa, pues bueno, es decir, pues tenía una relación profesional con él desde hace 8 años. Entonces llegó el momento en donde, oye, por momentos, por cosas de la vida, se juntaron los caminos profesionales y pues conseguí convencerle, ¿no? Para que entrara en la compañía. Pues por ejemplo, toda la parte del responsable de venta y desarrollo de negocio algo similar, es decir, llevo trabajando con él pues 3 4 años y llegó un momento en donde directamente pues mira, al final unimos los caminos profesionales. Entonces, yo con todo este tipo de perfiles, es decir, no hay una fórmula en el sentido de abrimos un proceso de selección de esta forma, ¿no? Suelen ser personas en donde para mí la clave es que sean pues, buenas personas buenas, ¿no? Es decir, muy buenos profesionales que realmente, es decir, sean al mismo tiempo personas con las que existe una relación de confianza grande
y que al final pues puedan apoyar el crecimiento de esto, porque realmente al final yo intento delegar todo lo posible en la empresa y tienen que ser relaciones de confianza también muy sólidas. No sé si te he contestado, Francisco, porque tampoco te puedo dar como te digo, una fórmula mágica para esto. David, ¿y trabajan qué porcentaje remoto y qué porcentaje presencial? ¿Tienes gente fuera de España? Sí, depende, a ver, depende de equipo de trabajo, ¿vale? O sea, depende de departamento en este sentido. Es decir, por ejemplo, sí que la parte de SDR y de cliente, pues el responsable de área ahora mismo está optando por una opción de trabajo pues, presencial 80% de la jornada, digamos, es decir, de la semana en este caso. Pero, por ejemplo, la parte de IT, en donde obviamente pues es más difícil tener perfiles que estén en presencial y tal, pues decir lo que tenemos es un 20% de la semana. Dicho de otra forma, por ejemplo, los perfiles de IT intentamos que vengan a la oficina una vez por semana para, sobre todo, es decir, fomentar toda esa parte de cultura empresarial, etcétera, etcétera. Para perfiles que están fuera de que es imposible, básicamente, es decir, que vengan a oficina y tal, pues bueno, es decir, pues obviamente por un tema de limitación geográfica, pues lo que hacemos básicamente es intentar pues tener un trato lo más cercano con ellos y luego pues lo típico, aquí se suele hacer varios eventos a lo largo del año y tal, pues todo lo posible para fomentar una cultura empresarial que al final pues también tiene que existir, ¿no? Porque el tema del teletrabajo o sea, quiero decir, yo apoyo muchísimo la parte del teletrabajo, pero para una empresa, es decir, que está creciendo, sí que es decir, para mí es muy importante siempre mantener ese pegamento, que es un poco esa parte de cultura empresarial, perdón, que es necesaria para que una compañía pueda crecer. David, ¿y usan agencias de reclutamiento y selección o hacen sus temas totalmente internos? Sí, utilizamos varias agencias, de hecho, es decir, según pues, agencias como, o sea, trabajamos con varias, puedes decir, pero sí que por rango de especialidad. Agencias enfocadas en IT en España, agencias enfocadas en IT fuera de España, agencias más enfocadas para otro tipo de perfiles. Sí, todo lo solemos hacer todos los procesos de reclutamiento suelen ser con agencias. Ya te digo, excepto casos que sean pues personas, pues es decir, dentro de un poco de la red interna de networking de la empresa y ahí se hacen contrataciones directas. Dime una o dos cosas que tú dirías, esto es lo más importante para que yo valore a una agencia. Que esté especializada. Sí, que decir, es que como igual que nosotros estamos especializados en sectores, en tecnologías, igual, te digo exactamente lo mismo. Es decir, yo realmente para mí lo más importante que una agencia si es una agencia de reclutamiento de IT en LATAM, como dice, pues obviamente es decir que tenga especialidad en un país concreto, que entienda la idiosincrasia de un país concreto, la idiosincrasia también de un colectivo concreto como puede ser el mercado de IT, pues bueno, es decir, que al final estén totalmente especializados, ¿no? Intentamos huir de modelos pues puramente generalistas porque consideramos que, pues bueno, para nuestro caso pues puede ser más óptimo este otro modelo. ¿Qué importancia le das a los conceptos de misión, visión y valores o algún otro modelo de planificación o de generación de identidad corporativa que tengas? Pues muy relevante, igualmente. Te podría decir que, claro, que cuando la empresa es más pequeña y cuando realmente, es decir, pues arranca uno un proyecto y un poco, es decir, tienes esa figura de hombre orquesta, permíteme la expresión, o de, ¿sabes? O realmente, aunque tengas un equipo pequeño, pues todo tiene una alta dependencia tuya, pues realmente, es decir, todo esto te suena un poco como a chino, ¿no? Es decir, o algo de, bueno, es decir, es lo típico que pongo en un PowerPoint y enseño de vez en cuando, ¿no? Cuando realmente una empresa, es decir, empieza a escalar o a crecer y al final, pues todo esto va de personas y todo esto va de gente que empuja un mismo objetivo y que efectivamente persigue una misión, una visión a largo, con unos valores, etcétera, etcétera. Pues todo esto que parece algo más banal y tal, se convierte en una pieza totalmente clave y angular para una empresa. De hecho, nosotros, es decir, desde hace un par de años estamos reforzando mucho toda esta parte, pues no sé, es decir, al final ya te digo, se hace sesiones de all hands con el equipo
que básicamente son sesiones en donde se comparte precisamente esto. Oye, es decir, cómo estamos cumpliendo nuestros objetivos, cuál está siendo la visión de la compañía en este momento. Es que esto es fundamental para alinear a todo el equipo y al final ir todos hacia un mismo objetivo. Lo veo totalmente clave. Buenísimo, buenísimo. Y me contestaste también la pregunta de cómo hacen para transmitirlo y comunicarlo para la empresa. Para los que no saben, un All Hands es una reunión típicamente virtual, pero también o mezclada, donde reunimos a casi toda la empresa o toda la empresa a hacerle una actualización acerca de los objetivos. Hay empresas que cuentan todos los números hasta la última línea del EBITDA y otras que no, pero creo que es importante una vez cada tanto, una vez al trimestre o algo por el estilo, contarle a la empresa cómo están cumpliendo los objetivos. Así que para los auditores que no sabían, quería refrescar eso. En nuestro caso, Francisco, efectivamente, la política es totalmente open books, es decir, nosotros compartimos efectivamente todo con todo el equipo y no, porque creemos que es la forma básicamente de que toda la gente se implique de verdad y que decir que existe una motivación real. No nos guardamos nada, toda la información es abierta, obviamente todos tenemos nuestras políticas de confidencialidad, etcétera, etcétera, pero la información ahora mismo es abierta porque creemos que es la forma de hacer que una empresa pueda crecer de verdad. Yoga Tips. ¿Cuál es un muy buen consejo que tu directorio te ha dado? O puede ser algún consejo asesores o algún mentor, pero algo que tú digas, estaba en esta situación, llegó Yoda, me dio este consejo y saqué la nave del pantano. ¿Cómo fue esa situación? Cuéntame. A ver, pues realmente decía, a ver, yo ahora mismo efectivamente tenemos un consejo que es un board, todavía decir, ahora de hecho, es decir, estamos dándole de cara a la siguiente próxima ronda de financiación, montaremos ya una estructura de consejo y estamos trabajando en ello, pero sí que decir que tenemos al final pues asesores, es decir, que suelen ser inversores igualmente de la compañía con las que nos reunimos continuamente, incluso pues bueno, gente decía afín al proyecto, etcétera. Realmente para mí, bueno, fundamental que estas personas obviamente son personas de mucha confianza, es decir, son grandísimos profesionales, pero personas que decir que también nos encontramos muy alineados en cuanto a lo que es visión de la compañía, etc, etc. Y te digo lo mismo, es decir, no, al final los consejos suelen ser, no hay un máster consejo que decir que nos haya iluminado y cambiado todo, pero sí que decir, sí que al final, pues bueno, es decir, pequeñas conversaciones que al final pues gente que tiene mucha más experiencia y que ha visto, pues al final, casuísticas en empresas mucho más grandes a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, pues realmente todas esas reflexiones o todas esas opiniones suyas, pues nos valen mucho. Es decir, yo realmente decía al final, me gusta mucho siempre hablar primero con, pues eso, un poco con el board que nosotros tenemos, porque ya te digo, la información fluye casi a tiempo real. Y luego también decir, me gusta siempre tener conversaciones con inversores potenciales, etcétera, etcétera, porque igual, es decir, al final todas esas conversaciones generan mucho valor, porque aportan mucha experiencia y al final son totalmente claves para al final tomar decisiones lo más acertadas posibles, que de lo que se trata esto. Doctor Strange. Yo tengo una inclinación muy fuerte por el mundo espiritual, borderline esotérico. Te quiero preguntar, en esta sección llamada Doctor Strange, en honor al superhéroe de los Avengers, cuéntanos un poco más acerca de tu lado más profundo, si tienes alguna práctica espiritual de algún tipo, puede ser religión, meditación, fútbol o cocina, la que sea. Cuéntanos qué hay. Pues mira, deporte y cocina sí, bastante, pero, pero es decir, la realidad es que meditación, bueno, es decir, no, ni meditación, sí que parece que, no sé, es decir, puede estar muy en boga, no me fui a un monte, a un retiro de silencio 7 días y estuve mirando a un monje, no, todo este tipo de cosas, sí que no, pero es decir, lo que sí que bromas aparte, sí que me gusta mucho el mundo y leo mucho sobre
sobre el mundo psicología, porque para mí está muy conectado con la parte también de sociología, que para mí es una disciplina totalmente clave para al final entender a un conjunto de personas como un colectivo, ¿no? Es decir, que es también de lo que va una empresa. Entonces, sí que es verdad que al final ya te digo, es decir, no, por ejemplo, no practico meditación, por ejemplo, yoga sí, intento hacer una vez por semana si tengo tiempo, porque sí que es verdad que es decir, que para yo también tomar buenas decisiones, es decir, obviamente tengo que tener salud física y mental, que al final son lo mismo para mí, ¿no? Y bueno, es decir, intento pues sí que entender muy bien y trabajar muy bien toda la parte pues de gestión de emociones, gestión del estrés, etcétera. Creo que decir que es algo totalmente fundamental, insisto, para esa parte de toma de decisiones correctas y también para estar al frente o motivar a un equipo, porque para motivar y para liderar, pues tú eres el primero que tienes que tener un buen control sobre esa parte más emocional. Estimado, ¿cómo podemos saber más de ti? Y aprovecha por favor de hacer tu comercial desvergonzado acá, si alguien está escuchando, si tu tipo de cliente ideal te está escuchando, ¿cuál sería ese mensaje para tu cliente? Pues a ver, es decir, podéis saber de mí, bueno, a través de mi LinkedIn, David López Saura, directamente ahí podéis conectar, conecto a todo el mundo, sí que decir, sí que al final me cuesta contestar todos los mensajes del día a día, no te voy a engañar, pero bueno, intento ir conectándolos y contestándolos, perdona. E igualmente, pues bueno, es decir, podéis acceder a través de la web, intentamos dar respuesta también a todos los mensajes de contacto, bueno, es decir, de cualquier forma, ¿no? Entonces, ya te digo, la parte más rápida sería a través de mi LinkedIn. Buenísimo. Ahí lo tienen, David López Saura, gracias por estar acá con nosotros y compartir todos tus conocimientos, todas tus experiencias, lo disfruté mucho, aprendí mucho, así que lo dejamos acá y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Hey, Francisco Israel por acá. ¿Quieres tener tu propio podcast, pero no te quieres encargar de nada? En frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a frismo.com/podcast. ¿Te gustó este capítulo? Ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno. ¡Nos vemos!